Los británicos tomaron un gran papel en la India. Ellos gobernaron una gran parte del país y en efecto hicieron mucha historia. Ellos cambiaron el lenguaje nacional, unas políticas, la educación en India y además unos factores económicos. La primera involucración de Inglaterra en India fue por medio de una compañía privada llamada la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta fue una compañía inglesa hecha para el comercio con el este y sureste de Asia e India. En realidad la compañía era un grupo selecto de comerciantes, de unos 200 comerciantes, quienes obtuvieron permiso de la reina de Inglaterra para hacer comercio en las Indias del Este, para que Inglaterra pudiera entonces por lo menos seguir la competencia que tenía con los holandeses. La compañía que tenían los holandeses era la Compañía de las Indias del Este holandesas. Hoy en día el área que ellos tenían es Indonesia. Y los portugueses también eran otra competencia. La compañía británica consiguió permiso de la reina en el 31 de diciembre de 1600. Crecían y hacían productos y de ello ganaban buena ganancia comercial. Llegaron hasta el punto en que hasta tuvieron su propio ejército para poder defender sus intereses. Ellos dominaban la industria textil mundial y también tenían un monopolio en la industria de importación de té a Inglaterra. Eventualmente tomaron control político de India y luego Inglaterra tomó control de la compañía porque eran injustos con la manera de gobernar. Cuando Inglaterra tomó poder de la compañía ya se había unido a otra compañía de importación de té a Inglaterra y habían formado una nueva. Ellos tenían control político sobre 3/5 del país de India. Entonces gobernaban la mayor parte del país y básicamente todo está influenciado por esta compañía. Excepto, el otro 2/5 que eventualmente pelearon contra Inglaterra. La política india de el área que ellos gobernaban era influenciada por reuniones de accionistas de la compañía en las cuales votos para hacer decisiones sobre el país se podrían conseguir por la compra de acciones. Esto era algo inaceptable. Entonces por eso fue que Inglaterra intervino y tomó poder sobre la compañía. El año 1773 fue el año en el que Inglaterra paró esta manera de gobernar de la compañía. El acta regulatoria de este año de 1773 y el William Pitt The Younger's Indian Act de 1784 le dio el poder político al Parlamento de Inglaterra para poder gobernar en la India. Eventualmente, Inglaterra tomó poder total, político y mercantil de la compañía. En 1834, la compañía se transformó en una firma administrativa para el gobierno inglés en la India. El intercambio de poder total de la compañía a Inglaterra tomó casi 2 años, desde 1857 hasta 1858, y costó 36 millones de libras. Esta ocurrencia se llamó The Indian Mutiny o el motín indio, la cual fue una guerra muy sangrienta. Y algunas de las otras 560 principalidades de India, independientemente gobernadas, ellas fueron las que pelearon contra Inglaterra y la compañía. Después de la guerra se establecieron tratados de paz mutua con los ingleses y los indios. Después de eso, virreyes de Inglaterra y secretarios de Estado de Londres fueron a India para gobernar y tomar decisiones políticas en favor de los indios y de los ingleses. La política india tenía más valor que la política inglesa en la India, pero un poco de la política inglesa fue implementada en el sistema indio. Incorporaron una política de cooperación y reconciliación en la sociedad junto con otra de dureza y fuerza.
y la de dureza y fuerza fue la de Inglaterra, obviamente. El primer miembro del Consejo del Gobernador General para promover el inglés como una manera de enseñar educación e ideas del mundo del oeste fue Thomas Macaulay. Luego, en 1854, Charles Wood, el presidente de la directiva de control de la compañía en India, la compañía, ¿verdad? Hizo un plan para reorganizar la educación en India. El despacho de Wood hizo que el gobierno declarara su intención de crear un sistema bien articulado para educación de la escuela primaria hasta la universidad. Entonces, lo que hicieron fue que pusieron universidades en Calcuta, en Bombay y en Madrás en 1857. Educación del mundo del oeste se introdujo en el sistema usando inglés como el medio de enseñanza. La verdad es que tomó unos cuantos años después de que se propuso la idea para que fuera aprobada por el gobierno de India. Luego, en 1844, inglés se hizo el lenguaje oficial de la India. Entonces, por eso hoy, si vas a la India, te pueden hablar en inglés. Los hindúes, obviamente, con su acento indio, pero todavía es un lenguaje que se usa en la India. Y bueno, entonces el Raj británico termina en 1957. Es muy reciente. Y termina por varias razones, pero principalmente termina por la presión que les tenía la política extranjera de los Estados Unidos, que era para terminar con el imperialismo del mundo oeste. Y bueno, los indios educados por las ideas que les había dado el oeste, las ideas del mundo oeste, comenzaron a notar que habían unas cosas que pasaban en India así que no son moralmente buenas y hasta hoy en día se mirarían en contra de la ley y ellos pensaron que lo tenían que cambiar. Estos eran problemas socio-religiosos. En 1829 se hicieron ilegales las prácticas llamadas sati. La práctica sati era la práctica de quemar a una viuda con su marido muerto. También prohibieron el infanticidio que se practicaba en las chicas o niñas y también prohibieron la esclavitud. En 1857, el acta de recasamiento de viudas fue aprobado por Lord Dalhousie. Y luego también Vidyasagar hizo la campaña contra el matrimonio infantil y la poligamia. Los efectos negativos que dejaron los ingleses en la India fueron que dejaron a los indios más pobres por cobrarles tantos impuestos. En su reinado también hicieron cultivo comercial forzado y usaron dinero de la economía india para poder pagar salarios de los líderes del gobierno inglés y también pagar el ejército inglés que funcionaba fuera de India, porque había ejército inglés en la India y también había ejército fuera, en China y en Inglaterra y en otros lugares. También ellos no se aseguraron que el dinero hecho por la inversión capital se regresara a invertir en la India y en vez invirtieron en los intereses de Inglaterra. La Compañía Británica de las Indias Orientales entró a la India y rápidamente hizo buen dinero y ganó mucho poder político. La compañía eventualmente se unió a otra y formaron una. Después de un tiempo, Inglaterra intervino en las relaciones de la nueva compañía porque estaban siendo injustos con el país de India. Hubo una guerra, pero los británicos después hicieron paz e hicieron tratados de cooperación con India. Pero todavía gobernaban la parte de India que la compañía tenía. Entonces, ellos todavía lo influenciaban. Luego los Estados Unidos los sacó de ahí e India se unió y quedó independiente. Inglaterra dejó educación del mundo del oeste
y cambió las políticas sociales en India y otros factores económicos y sociales. Es obvio decir que los británicos tomaron un gran rollo en la India. Cambiaron mucha de su historia en varias maneras, como el lenguaje nacional, política y la educación que India tiene hoy en día.